Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos todos. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, Álvaro. Hace una semana que no nos vemos, pero parece que ha pasado mucho tiempo. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Geo Chiringuito de Política. Este hermoso desprendimiento que cada día me encargo más de posicionarlo como algo muy interesante, que es nuestro caballito de batalla. Al menos así lo dice la gente, así lo dicen los likes, así lo dicen los seguidores que nos inundan en nuestras redes sociales pidiendo más y más contenido de Mustache Rosada, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, un placer volver a estar contigo, Juani, con Miki, con todos los que nos estáis viendo y bueno, y aquí de vuelta con ganas y con más información sobre geopolítica y sobre el mundo que nos rodea. Bueno, parece que Miki lo hemos puesto a trabajar estos días, así que imagino van a estar disfrutando de todo el trabajo que ha realizado. Acá ya se puede ver en vivo, queda muy bonito, el fondo blanco, gran trabajo, Miki, gran trabajo. Pero bueno, lo que importa, si bien es importante la calidad de lo que estamos haciendo y creo que hacia eso apuntamos, es sobre lo que nos vas a comentar. Y cuando definimos el título, yo quise buscar algo que genere. eh, ¿Genere qué? Uno dice Arabia Saudí. Creo que lo primero que piensa es en petróleo, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa más. Petróleo, edificios, rascacielos, desierto. Cristiano ¿Qué Ronaldo, Cristiano Ronaldo, bueno, sí, sin duda. ahora, Bueno, eh, ¿qué conocemos sobre Arabia Saudí? Que va a ser nuestro tema de hoy. ¿Sobre qué vamos a hablar, Álvaro? pues yo creo que es un país que a todo el mundo le suena, todo el mundo entiende más o menos lo que es, pero en profundidad no se tiene un conocimiento real sobre cómo funciona, muchos de los aspectos que rodean a este país o de dónde viene, porque bueno, es de los pocos países del mundo que en su nombre tiene el de la Casa Real, por ejemplo, el de una familia. Entonces esto ya nos dice mucho como de sus orígenes y un poco de cómo puede ser este funcionamiento, esta idiosincrasia que tienen los saudíes. Y bueno, aquí lo que haremos será analizar un poco el país en sí y un poco diseccionarlo, ¿no? Vamos a ir paso por paso e intentar entender a nivel económico, cultural e histórico y en diversos contextos geopolíticos cómo se desarrolla y en qué posición está, más ahora con tema BRICS, tema estos movimientos que ha habido con el petróleo con Ucrania y diversos Y temas Cristiano de raíz Ronaldo. histórica. Y Cristiano Y Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fundamentalmente. el bicho. Sí, el bicho. El bicho y no Campas, pero bueno, eso queda para otro debate. Bien, continuemos. Bueno, pues aquí tenemos la bella imagen de la ciudad de Riyadh, que es la capital saudí, la cual ha cambiado, dejémoslo ahí, porque ha pegado una diferencia brutal en pocas décadas. Y bueno, esto vamos a ver a qué se debe, pero primero empezamos por el principio, claramente. ¿Dónde está Arabia Saudí? Pues para la sorpresa de todos está en la península arábiga, que está entre África y Asia. Y bueno, aquí lo podemos ver en el mapa, entre el resto de países árabes, que estaría rodeado sobre todo al norte por Jordania e Irak y al sur por Yemen y Omán. Entonces, eso le crearía una posición intermedia entre estos dos países y no solo eso, sino que además lo podemos ver aquí en lo que son los mares. No hay que olvidar que es una ruta muy interesante que ya pudimos ver en otros capítulos de la ruta a la seda y así, cuando comentábamos el paso de Asia a Europa y de Europa a Asia, que muchos pasaban por aquí, por ejemplo, sobre todo con nuevos proyectos que había. Y no hay que olvidar que por un lado tiene al este el Golfo Pérsico, cual bueno, es muy rico en petróleo, también conecta muchos países eh, de la zona que solo tienen apertura a este mar y el cual sería muy interesante para el comercio más local. Por el otro lado, al oeste tenemos el Mar Rojo, el cual es más interesante a nivel internacional e intercontinental, en el sentido de que es el mar por el cual se tiene que pasar para entrar en el canal de Suez. Entonces esto lo convierte en una zona muy importante y bueno, en realidad es un país con
poco, con algunas montañas y sobre todo en la parte más occidental, pero la parte oriental sería sobre todo en el desierto de Rub al-Khali, muy desértico, aunque cada vez habría más urbanización, pero sí que entre ciudad y ciudad habría pues todavía mucho desierto, ya que no hay que olvidar que es eso, es una zona de Arabia, entonces es normal que ocurra esto, las ciudades cada vez están más conectadas entre sí, pero todavía hay mucho espacio, serían ciudades muy expansivas y bueno, también no olvidar que bueno, la posición que tiene es muy interesante por el hecho de conectar dos continentes y el Mediterráneo con el Mar Rojo y su salida al Índico. Y todo esto nos llevaría pues a un análisis del país, lo cual lo convertiría muy interesante, sobre todo ya no solo por el tema geográfico, sino por un tema más religioso que veremos más adelante también, que eso lo convertiría en una capital indispensable. Y bueno, ¿qué es Arabia Saudí? Primero de todo, ¿de dónde sale, no? Al final Arabia Saudí es un Vas a estado. tener que, vas a tener que traducirnos, porfa. Claro, aquí vemos unos mapas, unas flechas. Vamos a analizar primero de todo, tener un mapa mental de Arabia Saudí. No hay que olvidar que es un estado saudí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué saudí? Porque está liderado por esta casa. Es una monarquía la cual gobierna desde hace pues, unos siglos, en el sentido de que, bueno, no era Arabia Saudí como tal, sino que se realizó una unificación. A priori era el reino que vemos aquí, el sultanato de Neyyed, el cual era como el estado o las tribus en un inicio, porque al final el modelo árabe está muy, muy encabezado por tribus. De hecho, hasta hoy en día muchos de los líderes políticos, ya no en Arabia Saudí, sino en países alrededores incluso, están liderados por líderes de tribus, de los diferentes pueblos y grupos que hay. Entonces, los saudíes eran uno de ellos. Total, que se fueron expandiendo, como vemos aquí en el mapa de Neyyed, y los otros estados que había eran al norte Hail, que era liderado por la dinastía Rashid. Luego teníamos el estado del reino de Hiyaz, el cual era dominado por la dinastía que dominaba además Irak, Siria, etcétera, que eran los hachemitas, cual eran un estado muy fuerte, sobre todo por la influencia que tenían, bueno, eran parte del Imperio Otomano y además dominaban la Meca, cual es la gran capital de todos los musulmanes, la que se hace el Hajj a la Meca al menos una vez en la vida. Y al sur de todo teníamos al pequeño reino de Asir, que sería reinado por los Idrísid. Sería otra tribu que dominaría esta zona, una zona costera muy interesante, cercana a Yemen. Y por último, que tendríamos aquí, sería el desierto de Rub al-Khali, que sería pues básicamente una zona tan desértica y tan salvaje realmente, que no sería tierra de nadie y básicamente pues sería una zona muy de paso de vez en cuando, un desierto al final para peregrinaciones y realmente no habría un estado soberano en esta zona. Entonces, la unificación se realiza hacia el 1930-1932, cuando todos estos estados caen sobre el dominio saudí, todos estos estados que vemos aquí, todos estos territorios, quedan unificados, quedan bajo el mismo mando, que sería bajo esta corona, bajo el rey saudí, el cual se proclama pues líder de todas estas tribus, de todos estos territorios. Entonces, hay que entender que viene de eso, de unas dinastías monárquicas, bueno, unas dinastías con unos líderes tribales y con unas tradiciones muy diferentes que se han unificado en base al poder del reino y del rey. Entonces, por eso hay ese modelo, esa forma de ver el país muy ligada a la familia real. Y bueno, a partir de la unificación, allá por los 30, se realiza, pues bueno, la historia moderna de Arabia Saudí, la cual, pues bueno, tiene un impacto, pues si se venía de la Primera Guerra Mundial, donde al final, con la caída del Imperio Otomano,
se realza, bueno, se crea la unificación bajo el mando del rey. Ahora el rey pues te podía mandar sobre todo este territorio y después, claro, viene el periodo de la Segunda Guerra Mundial en el cual participan con los aliados muy al final ya. Y luego, durante la Guerra Fría, sería mucho más cercano a Estados Unidos que a la Unión Soviética, incluso llegando a protagonizar y liderar una Guerra Fría en lo que era el mundo árabe, que enfrentaría principalmente a Arabia Saudí y sus estados proxy contra Egipto y sus estados proxy, así como en diversos conflictos, como en el conflicto Israel-Palestina, la cual da para otro vídeo porque ha cambiado mucho de parecer, sobre todo en los últimos años. Y de ahí pasaríamos ya a lo que es la modernidad, lo que es ya más en la época de desarrollo, de nuevas infraestructuras, de nuevos modelos de negocio y un poco el intentar copiar a Occidente sin convertirse en un país occidental. Al final han mantenido muy bien sus culturas, tradiciones y su modelo de vivir, pero han implementado muchas cosas que vienen de Estados Unidos o de Europa. Y este sería pues un breve resumen para comprender cómo ha funcionado durante todos estos años Arabia Saudí. Y de aquí pasaríamos, una vez visto lo que ha sido, vamos a ver un poco ahora en qué situación se encuentra. Porque si no recordamos mal, que lo hemos hablado en otros capítulos de geopolítica, en otros vídeos, Arabia Saudí protagoniza una guerra proxy contra Irán, la cual ha vivido unos giros muy interesantes últimamente, sobre todo con el tema BRICS, pero no solo, en el cual pues Arabia Saudí apoyaba a unos grupos y a unos estados, a unos gobiernos, y Irán a otros. Lo hemos podido ver sobre todo hace unos años en la guerra de Siria, en donde pues Arabia Saudí financiaba a la oposición e Irán al gobierno, el cual era muy afín a Teherán, y en el caso actual de Yemen, donde Arabia Saudí apoyaría al gobierno de Al-Hadi e Irán apoyaría a los hutíes. Entonces, este tipo de enfrentamientos durante décadas, durante mucho tiempo, desde el 79, desde la Revolución Islámica, se han protagonizado con este cambio de paradigma entre Occidente y Oriente, pero ahora se estaría revirtiendo en el sentido de que eso, pues lo hemos podido ver ahora como ahora van a ser compañeros en BRICS, con el tema de Ucrania han tenido unas posturas más bien cercanas, aunque Irán ha sido más intervencionista, pero por ejemplo con el tema del petróleo, un poco con lo que ha pasado entre las relaciones saudíes y americanas, con todo el tema, pues eso, de la mayor exportación, de promover la producción de petróleo en contra de Rusia. Y Arabia Saudí al final jugaría un papel más neutral de lo que parecía en los años 2000. E Irán, pues seguiría muy cercano a Rusia y a China, pero también le interesaría tener buenas relaciones en el Oriente Medio, ya que eso le produce un desgaste bastante importante, ya que al final son muchos conflictos, muchas guerras y guerrillas, y esto tiene un precio elevado. Entonces, siendo los dos productores de petróleo y compartiendo Golfo en el Golfo Pérsico, compartiendo también unos valores no exactos, porque la principal diferencia entre los dos países sería entre el modelo saudí suní wahhabí, que sería una rama que luego hablaremos al respecto, es muy importante dentro de Arabia Saudí a nivel de proyección internacional, e Irán con el chiismo, que sería otra vertiente, la segunda vertiente más grande del Islam. Entonces habría estas diferencias, pero al final, por intereses económicos, sobre todo, se estarían dando estos acercamientos. Álvaro, porque uno cuando piensa en estos países, pero en la zona en general, siempre piensa en petróleo, pero ¿qué otro negocio más hay detrás de eso? No sé si lo vamos a adelantar o a hablar en breve, pero porque, digo, tiene que haber un interés conjunto de a mayor precio, mejores condiciones y la cercanía, la religión, creo que lo vas a comentar, pero deberían acompañar a que eso vaya o vayan de la, no sé si vayan de la mano, porque obviamente habrá diferencias, pero desde el desconocimiento creo que uno tiene esa idea a veces de la región. Pero hay que pensar que Arabia Saudí es un país que está muy cohesionado en el sentido de que la población nacional tiene una forma de vivir muy parecida.
el sentido del tipo de Islam, en el tipo de modelo de familia, en la concepción del país y al final es un país que está muy, muy liderado a nivel económico por empresas nacionales, las cuales luego analizaremos en mayor profundidad. Y al final, por todo el tema de, pues que sí que hay mucha inmigración y así, pero, que esto también lo miraremos luego, se promociona mucho el hecho de que si eres del país tienes unas ventajas que si no, no. O sea, puedes tener un buen sueldo, puedes tener ciertas pues ventajas a nivel de que la empresa pues te pague pues la estancia o así, pero al final si eres saudí de nacimiento, además para ser saudí tienes que haber nacido en Arabia Saudí y tener familia, entonces lo que se promueve también es el favorecer a esto en el sentido de sanidad, educación, universidad, todos estos gastos que te los dé el Estado y a partir de ahí, pues claro, que tengas esa ventaja con respecto al que viene pues a trabajar, por ejemplo, muchos arquitectos, gente del mundo, del mundo de negocios o de diferentes aspectos diferentes, artistas o así. Entonces también se promovería mucho eso. Lo del petróleo, que luego lo veremos, porque tienen un proyecto que van a intentar solventar el problema que tienen, que les pasaría un poco como en el caso de Venezuela, ¿no? Que vimos un gran país de producción de petróleo, esto, bueno, va todo bien, ¿qué pasa? Cuando tienes problemas para vender petróleo a nivel de precio o que no te lo compran o que ya saben que dependes mucho de eso, al final se convierte en tu mayor fortaleza, en tu mayor debilidad. Y es lo que quieren evitar ya no solo Arabia Saudí, sino otros países. Pero hoy miraremos el caso saudí porque es muy interesante y muy ambicioso, porque bueno, es un macro proyecto que parece sacado de una película, pero que lo están cumpliendo poco a poco. Y primero, antes de todo, entender un poco cómo funciona, ¿no? Es el modelo de país. Vale, sabemos que es un modelo islamista, pero vamos a ver quiénes son las figuras clave. Lo tenemos por orden de arriba a abajo, de más importante a menos importante, aunque no exactamente, ahora lo vemos. Detrás de todo tenemos el Consejo de la Shura, que sería pues una forma, bueno, parlamento. ¿Y por qué pongo las comillas? Porque realmente tampoco se decide nada, porque al final el que decide todo es el rey Bin Salman, el cual pues tendría poderes absolutos porque el modelo de Arabia Saudí es una monarquía absoluta, en el sentido de que el rey tiene todo el poder y es elegido a través de herencia. Entonces el rey ahora mismo sería la persona más importante, la más respetada, también haría bueno, de hecho ahora, desde hace unos años, que aquí vemos abajo al príncipe heredero Mohammed, el cual sería de facto el líder del país. Tendríamos a un rey que haría como el rey de los países de Europa y así, que es un rey ceremonial, el cual es como un presidente, algunos presidentes, cuando hay presidente y primer ministro, cuando hay rey y primer ministro, como en el caso de España, el cual el rey tiene el poder pero no gobierna, pues en este caso sería así, en el sentido de que el primer ministro sería el príncipe heredero, el cual sí que gobernaría, haría un poco de embajador del país, ya que tiene los contactos de la Casa Saudí al más alto nivel, y sería el que tiene una visión más actualizada. Entonces el rey ha derivado parte de su poder en su hijo, con el objetivo de modernizar el país, adaptarse a los nuevos tiempos y cambiar un poco la visión que se tiene de Arabia Saudí en el mundo, que ha sido muy criticada en muchos momentos y muchas veces con razón por algunos actos que dañan mucho la imagen y que dañan también a su negocio. Entonces tendríamos un jefe de Estado que sería el rey, el cual no ejerce su poder ahora mismo, un príncipe heredero que tendría los poderes absolutos y que de facto sería el rey del país, cual tendría todas las decisiones tendrían que pasar por él y sería el mandamás, digamos. Y luego, abajo de todo, tenemos al Gran Muftí, que sería el líder religioso. No hay que olvidar que es eso. Al final, Arabia Saudí es un gobierno islámico, es una monarquía islámica. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Islam, la Sharia, por ejemplo, es la ley que rige sobre el país.
en lo que se basan para hacer leyes es en el Corán. Entonces, esto tendría una gran importancia y a su vez, por la tradición que tienen, que hemos visto antes de tribus, de reinos y así, sería muy importante el apoyo religioso, sentido de que ya no solo a nivel terrenal tener el poder, sino que tener la gracia divina, digamos, un poco esa autorización de las más altas esferas religiosas, porque antes lo he comentado que el modelo del país estaría basado en el wahabismo, que sería una rama de la religión islámica, que sería una vertiente del sunismo, la cual sería a niveles generales, no entraremos tampoco aquí en análisis de shuras y de interpretaciones, pero sería una visión más radical y más tradicional, en el sentido que estaría muy ligada al salafismo, que sería la vertiente pues más clásica, digamos. Entonces, por esta razón, estos tres pilares son fundamentales en el reino saudí y no puede faltar ninguno de ellos porque provocaría muchos problemas y mucha inestabilidad. Al final, el Parlamento también podríamos decir que es un poco ceremonial porque no tiene poder real y sería más que nada para aconsejar al rey en la toma de decisiones y todo caería sobre el príncipe heredero. Y bueno, aquí que vemos tantos logos. ¿Qué es todo esto? Bueno, está la ONU, pero bueno. Sí, aquí, ¿por qué ponemos todo esto? Porque al final, bueno, vemos que es un país que viene de lo más tradicional, ¿no? De una cultura muy centrada en la tribu, en pequeñas comunidades y en los últimos años, en las últimas décadas, ha sufrido un cambio brutal en este sentido, en el cual se ha abierto al mundo y eso ha provocado unos cambios muy importantes, en el sentido de que, claro, la gente al final está, por mucho que tengas petróleo, dinero y tal, al final, abrirte al mundo siempre tiene unas consecuencias a nivel cultural, a nivel pues, de tu barrio que cambia, como podemos ver aquí, ¿no? Al final, muchos de estos edificios no tienen muchos años. Entonces, todos estos cambios, nuevas ciudades que se han creado, ahora lo estamos viendo con, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que se está utilizando como una forma de escaparate al mundo para vender a Arabia Saudí. Hace poco vimos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo y sus compañeros haciendo el baile de las espadas, por ejemplo, con el Día Nacional de Arabia Saudí. Y son estos pequeños detalles lo que intenta hacer para diferenciarse de otros estados con mucho petróleo, que también son muy parecidos, pero que no tendrían ese nivel de marketing que siempre es muy importante y más para países que les cuesta mucho entrar en estos ambientes, ¿no? De diplomacia, de apoyo internacional. Entonces, aquí lo que vemos, empezamos si quieres arriba a la izquierda, tenemos el Consejo de Cooperación del Golfo, el cual sería una unión de los países árabes de la región, excluyendo a Yemen por razones obvias de inestabilidad. Entonces, estos países lo que harían sería apoyarse a nivel de contraterrorismo, a nivel económico, en decisiones, evitar intervenciones extranjeras y un poco hacer como un lobby entre ellos para promover su desarrollo, ya que son países muy similares en el sentido de dependencia al petróleo, tradiciones, cultura y religión, y que tendrían esta como alianza a nivel militar, pero también económico, y les serviría mucho para esto, diferenciarse del resto de Oriente Medio y en que son países que no tienen apenas conflictos, problemas y guerras y lo que una cosa es muy común en países de Oriente Medio, de golpes de Estado, inestabilidad, estos serían países súper estables. Entonces, una de las razones sería este consejo, cuál sería una de las alianzas más importantes de Oriente Medio, si no es la más importante. Y bueno, a su lado tenemos la ONU, indispensable a nivel internacional para tener reconocimiento, estar en debates de alto nivel diplomático y un poco estar en el juego este de las altas esferas, de cuando se hacen decisiones muy a nivel general. Esto sería muy interesante. Y a la derecha tendríamos el Pacto de Shanghái, que no serían miembros, pero serían
asociados, serían como unos miembros de diálogo, que se le llama o así, que no son parte del Pacto de Shanghái, el cual es un pacto, es una organización muy interesante que si les interesa, si veo interés con la gente, podemos hacer un vídeo de ello, porque si están los BRICS, esto sería como otros BRICS, así que mucho Si cuidado. lo piden, si lo piden. Bueno, pronto vamos a hacer contenido on demand. Vamos a dejar que cada uno pida su contenido. Bueno, nuevas ideas que va surgiendo. Exacto, y es eso. Hay mucha información sobre esto y si interesa a la gente, lo desarrollamos más. Aquí simplemente lo dejamos como que es una organización asiática alrededor de China, en el cual Arabia Saudí participaría. Luego, aquí el logo este sería el de la Organización Islámica, que sería pues una unión de países de tradición y de la religión islámica, y sería un poco a nivel, sobre todo, de compartir, pues, a nivel cultural, desarrollo a nivel de mezquitas, de tradición, compartir. También sería un poco un puente para llegar a otros países más lejanos o con los que se tiene menos pues colaboración y relaciones, y sería también una puerta al mundo. Aquí en el medio, en este logo azul, tendríamos a la OPEC, países productores y exportadores de petróleo, el cual, bueno, pues qué podemos decir, ¿no? Es una de las organizaciones que ahora mismo es más Socio importante. fundador. Es, Sí. sí, sí, países muy unidos por una misma causa, ¿no? Que es el mercado del petróleo y que es básico para Arabia Saudí. Entonces, le interesaría mucho y sería clave estar en esta organización teniendo su voz. Y aquí tendríamos la Liga Árabe, que, bueno, qué decir, ¿no? Para los países árabes es básico estar aquí. De hecho, por ejemplo, Siria, que fue sancionada por el tema de la guerra, pues ha tenido muchos problemas a nivel diplomático, que ahora, por cierto, está recuperando con Arabia Saudí. Vimos hace poco que se reunieron los ministros de Exteriores, volvió la embajada saudí a Siria, y para cosas como estas, la Liga Árabe es muy importante, en el sentido de que esa unión cultural, sobre todo, que sería como una Unión Europea árabe, al fin y al cabo. Entonces, una forma muy buena de tener esa validación, de llegar a proyectos con países diferentes o incluso con tus enemigos de la zona, intentar que no se vaya demasiado a un conflicto mayor. Entonces, aquí bajo los BRICS, que para el que quiera saber más, que mire el vídeo que hicimos. Esta sería una organización también a nivel cultural, un poco de diversos países que comparten pues una cooperación, eh, una ayuda mutua de alguna forma. Y por último, la Organización Militar Islámica contra el Terrorismo, que sería una macroalianza a nivel de seguridad, que sería una forma de países mayoría islámica que estarían pues cooperando a nivel de policial, de redes, compartiendo información para combatir el terrorismo, especialmente el salafista yihadista. Polémico. Polémico al menos de nombre. Pero ¿Sí? bueno, continuemos mejor. Y de aquí, con toda esta proyección a nivel del mundo, pasamos a lo que es Llegamos a los mercados. mercado, ¿no? Un poco los valores, un poco los cambios que ha habido en el Tadawul, que se le llama, el Stock Exchange de allí. Y bueno, al final lo que se ve mucho es que Arabia Saudí poco a poco se va metiendo cada vez en más mercados, ya no solo con sus macroempresas, sino con nuevos proyectos que está creando, que hace que atraigan inversión extranjera, que cada vez sea más atractivo para países de todo el mundo. Pero al final tienen muchos países muy diferentes, incluso que están enfrentados entre ellos, tienen intereses en Arabia Saudí y se promociona mucho esta inversión extranjera, siempre acompañada de una producción a nivel nacional que mantenga una estabilidad y que no se haga dependiente ni de Estados Unidos, ni de China, ni de otras potencias que puedan invertir aquí. Entonces, es un mercado muy en auge durante muchos años que se está manteniendo sobre todo por esa estabilidad que hablábamos antes,
y que, bueno, todos estos cambios de los últimos años se ve un crecimiento brutal, incluso en la situación de crisis que se estaba viviendo y así, era un país en el cual el crecimiento era importante y estable en el tiempo. Entonces, este cambio de un país muy aislado o más aislado a un país mucho más abierto al mundo, en el cual no necesita mucho para atraer capital extranjero, se está notando también a nivel del desarrollo del día a día de las personas, ¿no? El nivel de vida, de pues cómo están las carreteras, cómo funcionan las entidades públicas, estos pequeños detalles que la gente está viendo también, los cambios que está viendo. Entonces, lo que se está promoviendo a través de los mercados es que ese dinero acabe en las arcas públicas, de ahí promover la economía nacional y poder hacer aumentar el gasto para mejorar la situación del país y conectarlo mejor, construir macroproyectos brutales, o por ejemplo lo que decíamos del fútbol, para meterle mucho dinero, porque luego vemos, claro, estos fichajes, ¿no?, enormes, pues salen un poco también de aquí. Y bueno, aparte de los mercados, lo que es de destacar del país son las empresas nacionales, especialmente Aramco, que es una de las empresas más grandes del mundo, una petrolífera, cantidades enormes, o sea, no te la acabas, podríamos decir. Y claro, este tipo de empresas son muy importantes, ya que Aramco, por ejemplo, a su vez, tiene en su propiedad gran parte de las grandes empresas de Arabia Saudí también. Entonces, de esta forma, lo que se haría es crear empresas tan grandes que puedan competir con los mercados extranjeros y que no vean una competencia a nivel nacional y se vean desplazadas. También no hay que olvidar que por el tipo de régimen es mucho más fácil organizarlo así, porque al final, como la familia saudí es la que controla el país, pues estas empresas serían básicamente controladas por la familia real y de ahí pues se iría derivando una parte pues a gente de confianza, gente afín al régimen y gente que en la que se pueda derivar para pasarlo como a manos privadas, pero que realmente siga en manos saudíes. Entonces, Y presiento que la competencia no es tal o no es tan real. exacto, o sea, la competencia es un poco, podemos decir, ficticia, porque al final las empresas son grandes monopolios que tienen montados en el país donde hay la gran empresa de petróleo, la gran empresa de construcciones, la gran empresa de no sé qué, y van creando nuevas, cuando ven que necesitan una, la crean y bueno, a través de, pues, de las grandes industrias que ya están montadas, pues se van financiando. Y un poco sería la fortaleza, podríamos decir, de la economía saudí, que por eso es tan estable, porque al estar en pocas manos, no tiene que pasar por muchas decisiones, no recibe muchos cambios, como por ejemplo lo que vimos hace poco Telefónica, ¿no? Los saudíes que habían invertido, pues ostras, aquí se creó ya un debate, vale, traen dinero, pero también hasta qué punto es correcto. Ahí no, ahí como ya es la familia saudí, pues No se discute. exacto, y ahí se acaba el debate. Y claro, son empresas muy, muy grandes, ya no solo Aramco, sino hay otras a nivel de producción de diversos productos, minería, de construcción, que serían grandes monopolios y dominados por la familia saudí. Y no hay que olvidar un papel muy importante del país, que es el plano militar, el plano de las Fuerzas Armadas, el cual, claro, la zona siempre ha sido un gran problema, en el sentido que ellos, la tradición que han tenido, no se adaptaba a los tiempos. Era un ejército muy anticuado, un ejército fuera de lugar para una potencia como la que quiere ser Arabia Saudí, que quiere ser la mayor potencia Oriente Medio y una potencia secundaria a nivel mundial. Entonces, con un ejército como el que tenía hace unos años es inviable, ya que no puedes defender tus propias fronteras y te ves muy susceptible a ataques extranjeros. Entonces, ¿qué están haciendo Arabia Saudí? Aparte de tener un ejército, unas fuerzas armadas que son
son integradas por más de 200.000 militares. Aparte, este servicio lo que necesita son dos cosas. Material de última generación, el cual Arabia Saudí está comprando de alrededor del mundo, sobre todo de Estados Unidos. Hace poco, relativamente poco, un año o dos, hicieron un gran acuerdo con Lockheed Martin, por ejemplo, para tema de drones, aviones, diversos materiales que necesitan, y tener este material de última generación, el cual, claro, como está pasando, como ahora vemos con Ucrania, ¿no? Que, vale, vamos a enviar aviones, vale. ¿Y quién lo conduce? Pues un poco les está ocurriendo esto también. Necesitan consejo extranjero, sobre todo, de expertos de grandes ejércitos que puedan entrenar a las tropas saudíes en utilizar este armamento que, claro, lo que tiene el armamento de última generación es que no es como una K-47, no lo puede utilizar cualquiera. Entonces necesitas un gran conocimiento del arma, cómo funciona, cómo se arregla, cómo aplicarlo. Entonces, todos estos pequeños detalles, que pueden parecer sin importancia en un principio, marcan mucho la diferencia y lo podemos ver plasmado, sobre todo, en la guerra en Yemen, en cual los hutíes, que al final son una guerrilla local, les están plantando cara a través de estrategias militares muy complejas, guerra de guerrillas, un poco esta guerra urbana, cual Arabia Saudí, como su experiencia es muy poca, ya que su participación ha sido principalmente en la guerra del Golfo, la cual, pues bueno, está muy hospedada por Estados Unidos y pusieron también un poco lo que es el terreno y el avanzar al lado del mayor ejército del mundo. Cuando han visto que tienen que liderar una intervención militar junto a los emiratíes, pues claro, lo han visto este problema en el cual no acaba de avanzar la cosa. Y ese es uno de los problemas que tiene el ejército de las Fuerzas Armadas saudíes. Aparte que no tiene esa tradición militar bélica de, pues por ejemplo, Alemania tiene la guerra rápida, Estados Unidos la guerra aire, los países del norte de África, los países del norte de África tienen esta guerra rápida, ¿no? Los famosos Toyota. Pues Arabia Saudí no tendría esta forma de pelear autóctona. Entonces estaría todavía buscando este espacio y sería muy importante, sobre todo para la guerra proxy que tiene con Irán y para acabar la guerra en Yemen, que algún día tendrán que acabarla porque ahí se está destinando unos recursos muy grandes que pueden afectar al desarrollo del país, especialmente viendo qué resultado puede salir. Entonces, no descuidar este apartado militar, ya que puede tener implicaciones económicas muy, muy, muy importantes y una inversión enorme. Pensando en la proyección, ¿no? ¿Qué es lo que se Y, viene? y pensando en la proyección, pensando en el futuro, en Europa, sobre todo, estamos escuchando mucho, eso seguro que les sonará a todos, la Agenda 2030. Realmente hemos oído muchas cosas, no sabemos exactamente qué es, nos dicen que es una cosa, gente dice que es otra. Pues en el caso de Arabia Saudí, tienen visión 2030, la cual es mucho más clara y tiene unos objetivos más cerrados, los cuales son, sobre todo, básicamente, para que tengamos una idea clara, desarrollo a nivel de infraestructuras, mejorar las carreteras, poner edificios modernos, cambiar pues todo lo que es la conexión de lo que son las ciudades en sí, a través de pues nuevos estadios, parques, jardines, zonas adaptadas para niños, todo esto, hacerlo a nivel, pero macro, a nivel enorme, a nivel de crear nuevas ciudades, a nivel de conectar ciudades en medio del desierto, poner, por ejemplo, forestar zonas. Serían unos proyectos enormes que cada uno daría para, bueno, no para un vídeo, para 3, porque son proyectos los cuales parece sacado de una peli algunos. Y sobre todo sería esto. A nivel económico, el pilar principal que lo vertebra todo es la dejar la dependencia del petróleo. Siempre oímos, ¿no? Saudí, sí, esos que tienen tanto petróleo, vale. Pero eso puede ser un problema, porque el petróleo se acaba, el petróleo al final tiene una oferta y una demanda, y esto, claro, hoy en día, pues puede tener unas circunstancias, pero de cara al 2030 o al 2050, igual cambia mucho. Igual el petróleo ya deja de tener tanta importancia o salen nuevos productores que lo venden
a mejores precios o, por ejemplo, Arabia Saudí tiene problemas para vender. Entonces, para dejar de depender de esto, básicamente lo que quieren es diversificar. Da igual, en lo que sea, en mercados, pues en mercados, en inversión, en cualquier cosa. Al final, mientras no sea petróleo y recursos naturales, que por lo que hemos podido ver a lo largo de la historia moderna así, no sale bien depender exclusivamente de, aquí tenemos oro, aquí tenemos petróleo, pues a vivir de ello. Normalmente da muchos problemas, lo que quiere sobre todo es una industrialización, igual que le pasó a muchos países europeos el siglo pasado, pues hacer también un proceso similar, sentido que el país empieza a producir, pues por ejemplo, coches, por ejemplo, pues lo que sé, incluso a nivel electrónico, quién sabe si quieren hacer televisores, móviles, pues abrirse a estos mercados y hacer una producción nacional, pero a gran escala. Un poco el caso más similar, que podríamos ver un poco alguna similitud y así, sería China, cual pasó de pues, solo recursos naturales a producción así de poco valor a lo que sea, o sea, móviles, coches, cosas espaciales, o sea, cosas que tengan mucho valor añadido, y esa sería la idea económica de Arabia Saudí. Además de esto, la idea también es mejorar la calidad de vida, a nivel de pues, garantizar una mejor educación, una mejor sanidad, en general mejorar la vida del el día a día del ciudadano saudí a través de todas esas mejoras económicas y también pues alcanzar este nivel de vida consumista, ¿no? Del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, países así, y ver el cambio cultural y demográfico. Al final, Arabia Saudí es una población muy joven y que un cambio como este podría notarse mucho a muchos niveles. Y es un plan súper ambicioso, el cual están siguiendo poco a poco. Al final estamos en 2023, tienen 7 años de margen y los saudíes suelen cumplir con los plazos. Quiero ver qué es lo próximo que sigue porque esa imagen me llama la atención. ¿Qué Es una es? locura. Eso o sea, ¿qué es ¿Qué, esto? qué es? Yo la primera vez ¿Un que lo vi espejo? ¿Es de Truman Show? ¿Qué es? es, yo no sé, sí, parece, ¿no? Cuando llega el show de Truman al final, ¿no? Que no puede salir. A mí esto Sí. me lo enseñó un amigo. Me dijo, ostras, tal, mira lo que están haciendo los saudíes. Tal. Al principio pensaba que era. No sabía ni qué pensar. Porque era algo tan rimbombante que dije, pero esto es real. O sea, esto, The Line, la línea, sería una ciudad. Esto que vemos aquí en Ciudad. pantalla es el cristal este. Sería una ciudad, pero una ciudad grande además, que tiene pensado albergar más de 1 millón de personas o así. O sea, la idea es que sea una ciudad bastante grande y que, bueno, como podemos ver, sería en línea todo, pero tendría espacio y estaría todo tan bien conectado que no haría falta ni coches ni vehículo propio. Al final la idea es conseguir, bueno, también llamar la atención, ¿no? En el sentido de que, ostras, ves esto y ya te surgen 10.000 preguntas, pero la idea es crear una ciudad tan sostenible que esté hecha para que puedas vivir sin tener que preocuparte de muchos de los problemas que tienen las ciudades actuales. Entonces, esta ciudad sería en línea, sí, pero tendría varios niveles. Entonces, en estos niveles estarían pensados para que tú tuvieras al alcance eh, los, los, las tiendas y todos los productos necesarios, aparte de pues, comunicaciones, zonas de estar, bueno, habría mucho jardín, sería muy verde. Si queréis buscar imágenes en Google, os recomiendo porque es una locura. Además de un sistema a través de drones, de mensajería. Entonces, todas estas cosas sería pues uno de los grandes proyectos que podemos ver plasmado, o que quieren ver plasmados en el 2030. Entonces, esta ciudad sería conectada a través de un tren de alta velocidad por en medio, cual lo tendrías al alcance como el que va al metro, pero más cerca,
Y entonces, claro, no necesitarías comunicación porque lo tendrías todo cerca y tendrías este tren de alta velocidad, el cual te dejaría en cualquier sitio en un momento. Además de Mira, eso, claro, al ver... ¿Mm? Miki nos aporta el siguiente dato. Sí. 170 kilómetros de largo. Eh, 170. ¿Ah? Medio kilómetro de alto y solo 200 metros de ancho. Es que cómo te quedas, ¿eh? Es que... Ah, Gracias, Miki, por la información, porque en estos proyectos cuesta de creer a veces los datos porque es una locura. O sea, esto nadie se ha atrevido a hacerlo y además con esta visión, ¿no? De hacerlo como un oasis muy a lo árabe. Y claro, este tipo de proyectos es un poco para que nos hagamos la idea de lo que significa Visión 2030 y los objetivos que tiene Arabia Saudí para con el mundo. la visión 2030 de Arabia Saudí. No, no la global, ¿no? No, 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 esto no es la Agenda 2030, esto es muy diferente. Y termina todo con, bueno, más y más lujo, más y más fotos. Sí, 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 además es eso, mucho tiendas de lujo hay, encima está en el puerto, que no sé si querían también construir un puerto, bueno, unas cosas. Y bueno, de este proyecto distópico cerramos con la tradición, con esta bella imagen nocturna de la Meca, sin olvidar que Arabia Saudí, pese a todos estos cambios, pese a líneas, proyectos locos, estos cambios modernos del petróleo, de los mercados, pese a todo esto, al final con esta imagen de la tradición, no olvidemos que Arabia Saudí es el país de la Meca, la cual es una de las ciudades más importantes del país. Tendríamos Riyadh, que sería la capital, sería a nivel administrativo. La Meca, otra ciudad muy importante a nivel espiritual, la cual es sitio de peregrinación del Islam. O sea, gente de todo el mundo va a Arabia Saudí por un tema religioso. Entonces no hay que olvidar eso, que sería como una especie de camino a Santiago a lo grande y a nivel de todo el mundo islámico. Y luego tendríamos ciudades como Jeddah, en la cual también a nivel turístico y así se está abriendo mucho y está trayendo mucha gente. Entonces es un país que vale la pena conocer, ya que traerá muchas consecuencias a nivel global. Ya lo estamos viendo con los BRICS, con Estados Unidos, guerra en Ucrania, en Yemen, lo que está pasando en Irán. Quién sabe si se quieren meter también en África, el conflicto que tenían con los hermanos musulmanes. Tienen muchos frentes abiertos, están en todas las situaciones conflictivas del mundo, también con el conflicto árabe-israelí. Y, y bueno, es un país que si tenemos estos datos será mucho más fácil comprender el porqué y cómo podemos entender estos cambios, que a veces ni ellos son capaces de entenderlo hasta el cabo de un tiempo, ya que están a marchas forzadas, actualizándose y, y bueno, esto es Arabia Saudí, esto es el país de la dinastía de los saudíes y el país más grande a nivel de población y territorio de la península arábiga y el que parece que tiene más proyección a nivel de convertirse en una potencia y tener un poco también el liderazgo del mundo islámico. Bueno, yo creo que nos podemos dar por satisfechos de que tratamos de responder a la pregunta que invitó a todos a ver los vídeos, ¿no? Si realmente conocen Arabia Saudí. Es mucho. Creo que van casi 50 minutos. Creo que hasta lo podríamos partir en dos esto, pero bueno, vamos a ver si es consumible o no. Un lujo como siempre, Álvaro. Un Gracias por placer, todo el Juani. contenido. Difícil domarte en los tiempos de los streams, pero la verdad que creo que ha quedado muy bien. Así que agradecerles a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Como siempre, invitarlos a seguirnos. Estamos muy contentos con todo lo que va generando, así que los invitamos a las próximas ediciones de streams, vídeos, publicaciones que seguimos haciendo y quedamos en contacto. Y si alguno quiere pedir algún temita especial, siempre es bien recibido. Así que Álvaro, muchas gracias, Miki, muchas gracias. Nos vemos la próxima.
Muchas gracias a todos.